supongo, entendido. Sí, seguro ya les apareció que estamos pasando. Que a partir de ese momento uno tiene que cuidar lo que dice. Lo que dice, exactamente. O decirlo abiertamente. O ya de plano, tirarse de cabeza, ¿no? O decirlo al estilo Sor Juana. ¿Cómo lo dice Sor Juana? Como si Velado. fuera una como poesía y es insultando sin insultar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo de estar templada la que vuestro amor pretende? Estamos en vivo. Voy a abrir el chat. Ya tenemos personas que nos están viendo. Gracias a las personas que nos están acompañando. Vamos a esperar un minutito para empezar. Nada más que lleguen más personas. Y comenzamos. Los invitamos a dejar sus preguntas, sus comentarios a lo largo de lo que será esta charla. Y bueno, nada más vamos a esperar un minutito. Pueden dejar todos sus comentarios en el chat. Y Entiendo que un minutito es una medida mexicana de tiempo, ¿no? es Porque 30 segundos. aquí en México hay minutos más chiquitos que otros. Y son El los ahorita, minutitos. el ahorita. Es la sopa maruchan del tiempo. Es la El sopa. ahoritita. Sí, ahorita quitamos la sopa marucha. Ya tenemos comentarios, de hecho, dice Michelet, felicidades a todos. Majo Jiménez dice, muchos saludos a los 4. Gracias, Majo. Gracias. Pues bueno, Saludos, Majo. ya vamos a comenzar. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Capetillo Conte. Yo llevo las redes sociales del Colegio de Escritores de Latinoamérica y es un gusto para mí estar ahorita con profesores del colegio, quienes son Juan Galván Paulín, Eduardo Ramírez Parra y y Raúl González Moreno. Ramírez Parra Eduardo. Ramírez Parra. Sí, ya me acabo de dar cuenta de ese garrafal error. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poco de lo que es el trabajo del colegio y de las personas que no nos conozcan, que conozcan quiénes somos y qué representa para todos lo que es este colegio. Pero antes de empezar con el colegio, quiero que a las personas que no nos conocen, que no los conocen, que sepan quiénes son ustedes. Entonces, si nos pueden decir cada uno, primero que nada, cómo descubrieron su vocación por eso de la escritura. Bueno, si quieren, comienzo yo. Venga, Sí. Por favor. Y pues creo que lo hice como pudiera hacerlo la gran mayoría de los adolescentes, cuando en aquellos lejanos años de 1971, 1972, ¿verdad? Enamorado como se puede enamorar un chamaco a esa edad, intentaba pergeñar algunos poemas para tratar de atraer la atención de una cierta musa. En ese momento me di cuenta que la literatura y la poesía son más que un mero ejercicio literario y una pretensión protagonista para tratar de atraer una mirada, una suerte de destino. Esto puede sonar un tanto cuanto grandilocuente, pero así me resultó a mí. Y desde entonces hasta la fecha no he dejado de ser poeta, narrador y ensayista, aunque no escriba en ocasiones, porque considero que un escritor lo es, aunque no escriba, porque tarde o temprano, más allá del fantasma de la supuesta hoja en blanco, uno termina escribiendo siempre aquello que lo conmueve, aquello que sueña, aquello que resulta también en pesadilla o en camino en el interior de la vida. Pero lo hice así, con una pretensión muy adolescente, pero uno se da de bruces tarde o temprano con el sentido del destino literario. Muchas gracias, maestro Parra. Sí, bueno, pues en mi caso ocurrió de un modo inopinado, como suelen ser las vocaciones, que son llamados, que desconoces lo trascendente que son. En el caso personal, digamos, se dieron 3 situaciones. La primera es mi
mi soledad familiar, mi ausencia de pares. Mis hermanos son mucho mayores que yo y entonces pues me veía obligado a tener una interlocución conmigo mismo constantemente, lo cual es un placer tan perturbador como intelectual y artístico. Y también el segundo factor fue pues las bibliotecas familiares. Afortunadamente teníamos en casa muchos libros y ahí había que buscar los interlocutores, las compañías, las complicidades, y me daba la mano con los que me hablaban de tú, con los que me decían lo que me estaba pasando. Entonces bebí de diferentes bibliotecas, a veces de maneras precoces, y eso fue muy estimulante para mí. Y yo creo que la más entrañable de todas esas influencias fue la voz de mi padre, que era un hombre al que le gustaba decir en público poemas que se aprendía de memoria. Tenía una memoria prodigiosa y una voz espléndida. Y era de estos señores que en alguna reunión, en alguna fiesta, decía poemas. De manera que mi primer contacto con la palabra estética fueron sonidos, fue la voz de mi padre y yo decía, ¿qué es lo que está diciendo? Y acudía a esas bibliotecas a buscar esos poemas que él había pronunciado. Y acto seguido, como si fuera una consecuencia lógica, decidí emularlo, decidí escribir lo propio, es decir, que tuviera rima, que tuviera ritmo. Se abrió paso dentro de mí una cierta pues, propensión estética y sin saber yo que se trataba de una vocación. Lo supe mucho después, pero así nació. A mí me gustaría hacer un comentario a lo que acaba de decir el maestro Parra. Sí, claro. Por Perdón, favor. maestro Mota, porque sé que Dale, estamos dale. en orden, pero No, maestro. cuando usted se refirió a las lecturas precoces, creo que eso es lo mejor que nos puede acontecer cuando estamos en la literatura. ¿Cómo no? Vamos a ser escritores, porque ese asunto de que vamos a leer ahora lo que le corresponde a los niños y ahora a los adolescentes y ahora a los victorianos, ahí comienzan los problemas, ¿verdad? Pero cuando de alguna manera en esa búsqueda en las bibliotecas o en las librerías, en fin, nos encontramos con algo que aparentemente nos resulta extraño, ajeno, esa precocidad finalmente nos coloca de cara a una mirada sobre el mundo y la realidad y sobre nosotros mismos que me parece es más importante que cualquier otra cosa. Eso es lo que yo quería comentar, ¿sí? Así es, de acuerdo, maestro. Sí, el término precoz, en ese caso, es perfectamente bienvenido. No así cuando está acompañado de otro sustantivo. Es malvenido en ese sentido. Sí. Es bienvenido. Por decirlo mal y por mal. Tal cual. Y bueno, con esa intervención pasamos al maestro Mota. No, yo ya tengo nada que decir, ¿no? Esa fue mi intervención, mi intervención, me suscribo. Bueno, a ver, la vocación es eso, ¿no? Esto lo digo en clases también, ¿no? Es un llamado es un canto de sirena, ¿no? Es un llamado al cual no te puedes negar, ¿no? Que puede surgir de experiencias muy similares, ¿no? O muy dispares. En mi caso creo que es una conjunción de ambas, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es pues, lo que hago siempre, copiarle a los dos participantes anteriores, ¿no? Entonces, a ver, creo que la vocación literaria, por lo poco que sé de la literatura, creo que nace quizá de una fuerte tendencia a la incomunicación, ¿no? O a la mala comunicación, ¿no? A esta soledad, ¿no? No sé, desde niño sentía como una especie de brecha entre el otro y la realidad y entre mi interioridad, ¿no? Una brecha que sentía insalvable, ¿no? Una soledad ahí pegada. Creo que un escritor de ficción es alguien que en la vida cotidiana muy raramente puede comunicar lo que siente, ¿no? Sus miedos, sus admiraciones, sus pasiones, su amor en el caso de lo que comentaba el profesor Juan, ¿no? Y el único lugar donde pues un escritor se comunica es en su obra y son sus personajes los que hablan por él, ¿no?
tal vez porque saben que los sentimientos más profundos solamente se pueden pues comunicar a través de, no de formas directas, ¿no? A través de cierta representación, ¿no? A través de cierto empaque estético o a través de ciertas formas dramáticas, ¿no? Entonces, pues sí, me pasó una cosa similar. Mi padre es abogado y siempre tuvo una biblioteca muy interesante donde pues también pues yo me aventé de cabeza, ¿no? por esta sensación de soledad, ¿no? De incomunicación, etc. Dialogaba mejor, creo, con los personajes, creo que todavía con los personajes de ficción, ¿no? que con mis pares y que con mis dispares, ¿no? Bueno, eso. Sí, ¿no? Qué interesante esa comunicación que es dentro de uno mismo. A veces fluye mejor con otras personas. Muchísimas gracias. Creo Nosotros tratábamos de encontrar la voz como tú ahora, Andrea. Sí, exacto. Sí, disculpen a las personas que nos están viendo, pero estoy un poco enferma, entonces mi voz desaparece y aparece cuando quiere. Así como mis ediciones, aparecen y desaparecen. Di la verdad, que estás conmovida. Estoy conmovida. Ahorita me voy a poner a llorar de lo bello de las palabras de los profesores, así como en sus clases. Aquí hay algo que también quiero agregar y es importante, porque pudiéramos de pronto dar una especie de imagen adulterada. Sí, las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas familiares, son importantes. Y en mi caso, por ejemplo, yo soy hijo de un obrero, y curiosamente también de una heredera de los viejos hacendados del estado de Hidalgo. Es una conjunción muy interesante que se da en los años 50, 40, 50 en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso, aun y cuando yo soy, porque mi padre todavía vive, soy hijo de un obrero, este obrero siempre llegaba a casa con el periódico, y cuando yo aprendí a leer, llegaba conmigo y me entregaba, y con mis hermanas, lo que había comprado en el puesto de periódicos, que era una colección extraordinaria titulada en aquel momento Fabulandia. Una colección de cuentos clásicos con unas ilustraciones magníficas, pero a mí me hizo introducirme a la literatura, a la lectura, a este mundo de ficción, también para curar la soledad, pero lo importante, por sobre todas las cosas, era ver a ese padre sentado cuando llegaba de trabajar, leyendo el periódico, y también llegaba con libros de populibros, la prensa, ¿recuerdan ustedes esas ediciones, sí? ¿Cómo no? Donde Esos incluso eran pequeñitos. eran pequeñitos y con los lomos azules, en fin, y los cantos azules, y si mal no recuerdo, ahí había una edición de Melville, del Moby Dick, en 2 tomos enormes, ¿verdad? Pequeñitos pero gordos, y pues ese era también el alimento de la lectura, ¿no? Lo acoto porque podemos llegar a la literatura desde cualquier contexto y desde cualquier dirección y desde cualquier orden. Y por el otro lado, toda la narrativa que mi madre traía justamente del Valle del Mezquital, de la Sierra Hidalguense, que vivió como niña y que a mí me fue construyendo un ámbito que cuando finalmente leía Rulfo, por ejemplo, o a Yáñez, pues yo me sentía en casa. Yo me sentía en casa, ¿no? Lo sumo también a esta presentación de nuestro destino literario, ¿no? De nuestro origen literario. Sí, por supuesto. Y bueno, creo que es un buen momento para decir que nuestro director, Arturo Córdoba Just, siempre dice que el tesoro del colegio son sus maestros y maestras. Entonces me gustaría saber para ustedes qué representa este colegio. Si quieres empezar, profesor Paulín, o quieres que empecemos por Mota ahora, para que no les copie las respuestas. Bueno, ¿qué representa para mí? Pues una posibilidad de diálogo literario además, y de compartir con colegas y con iguales
Aquí no establezco diferencia ni distinción entre alumnos y maestros, sino poder compartir entre iguales la experiencia, las experiencias personales a través de la escritura. Eso por sobre todas las cosas. Y esto, que se convierte en un diálogo, redunda precisamente en un compartir esas experiencias que transmutan también en el orden mismo de la revisión de los propios textos, por ejemplo, ¿no? Es un proceso que a mí me resulta en un aprendizaje permanente, esto que llamamos dar clase en el Colegio de Escritores de Latinoamérica, ¿no? Yo los sintetizo de esta forma. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Paulín. Profesor Parra. Sí, yo estoy completamente en línea de lo que dice el maestro Galván Paulín. Yo quisiera decir también que en principio es un colegio, es decir, como pues la palabra ya enmarca una experiencia académica, pero creo que lo desafiante, lo rico, lo significativo, o mejor dicho, lo singular del proyecto, es que estamos constantemente desbordando los límites de un colegio, porque siempre hay una intención de crear como un espacio de interlocución, un espacio de interlocución entre creadores. Y por tanto, llega un momento en que deja de ser colegio, es decir, abandona su ámbito estrictamente académico y de transmisión de conocimientos para entrar en los territorios de unas solidaridades, de unas comunidades, en donde ya se ponen en circulación otro tipo de cosas que son también importantes, que es la identidad, el poder reconocerse en el otro, el poder egresar de un estado de perplejidad, de la soledad, de que estas cosas, estos problemas del proceso creativo solamente a mí me pasan y yo estoy ahí en la alta noche solitario pensando que solamente yo tengo estos problemas y después de pronto veo que hay una comunidad como un licántropo que se encuentra con otro fascinado porque hay otro, ¿no? Hay otro como uno y que se puede activar una comunicación y que a pesar de los pesares hay muchas cosas en común que permiten convivir en la amistad. Ese es un hecho. Yo he visto nacer sociedades, amistades, parejas, etcétera, que pues reunidos en torno a profesar un credo, una especie de vocación común. Y la otra cuestión que para mí sigue siendo muy importante y algo por lo cual merece la pena defender un proyecto como el del colegio, es que a la manera de lo que decía Jung, el colegio de escritores también es un ritual de transición, es un ritual de paso. Yo creo que hay una experiencia formativa, pero que no solo es formativa, la experiencia del colegio, que también llega gente ya más o menos formada, ya con criterios, ya con un perfil, ya con una estética, ya con un estilo, pero llega a sacrificarse en un ritual que le da conciencia de que quiere dedicarse a esto, de que quiere escribir. Y uno ve esas evoluciones magníficas en el medio de ese ritual, que justo es decirlo, tiene sus recompensas, sus placeres, es muy gratificante, pero también tiene sus rudezas y tiene sus angustias y sus opresiones, que siempre son mucho mejor gestionadas si se libran en compañía. Sí, claro, ahorita me acordé perfecto de mi primer día de clases en el colegio y así ¿ustedes tienen el mismo problema que yo? ¿Estamos aquí por lo mismo entonces? Ok, tomé una buena decisión. Muchas gracias, profesor. Profesor Mota. Bueno, a ver, pues voy caminando sobre los mismos pasos, ¿no? Yo lo que podría agregar de lo que ya se dijo es que, bueno, compartir un destino genera un vínculo muy, muy poderoso, ¿no? Compartir un destino y compartir un lenguaje, ¿no? Es una forma de la identidad. Creo que la identidad de cualquier autor, de cualquier escritor, es básicamente su lenguaje y su memoria, ¿no? Que generan una concepción de identidad o de destino, ¿no? Lo que se hace en el colegio es eso, ¿no? El colegio no es un lugar únicamente físico, ¿no?
y menos ahora. El colegio es, exactamente, el colegio es un lugar simbólico donde pues los destinos se entrecruzan, ¿no? El destino no es una misión solitaria, creo yo, ¿no? El destino solamente se completa acompañado, ¿no? En compañía del otro, ¿no? En compañía del cual del otro en el cual también te puedes reconocer, ¿no? Y eso a mí me parece pues bien chingón, ¿no? de este proyecto, ¿no? Que encontrar al otro con el que te puedes reconocer, ¿no? Estoy de acuerdo que dentro del mismo concepto de colegio ya está enmarcado pues una experiencia de conocimiento, pero también una experiencia poética, ¿no? Un compartir destino también es compartir las palabras que puedan enunciar ese destino, ¿no? Y eso genera un vínculo muy poderoso, ¿no? Lo que más me ha dejado la literatura son amigos. Y eso es bien importante. Sí, por supuesto. Claro. Y decían algo muy importante, si no me equivoco fue el profesor Paulín, que decía que son colegas, ¿no? Entre alumnos y maestros, ¿no? Al final se enseñan unos de otros, ¿no? Y creo que sí, eso es algo que se siente cuando entras a este colegio. Por experiencia lo digo, porque cuando llegas te dicen, ¿no? Cómo son las cosas en la literatura y a qué te vas a enfrentar y no te venden cuentos y te dicen la verdad y te dicen cómo vas a lograrlo, ¿no? Siguiendo estos pasos, ¿no? Tienes que dedicarle tiempo, te tienes que poner las pilas, tienes que leer, tienes que escribir y le tienes que dedicar tiempo a esto si lo quieres, si quieres ver los frutos de. Entonces me parece muy interesante retomar un poco eso que decías de no se siente que te están enseñando, ¿no? Son mentores y mentoras. Entonces me parece muy interesante también mencionarlo para las personas que nos están viendo y no nos conocen. Yo fui estudiante antes de unirme como colega y sí es muy interesante ver ahorita las opiniones, ¿no? Creo que no nos había tocado sentarnos a platicar sobre lo que ustedes ven y lo que nosotros vemos. Entonces, está muy padre tener este tipo de charlas. Y hablando un poco también de esto de maestros y alumnos, me gustaría saber también qué significa para ustedes desarrollar el talento de todas las personas que llegan al colegio. Para mí es un acto de acompañamiento, es un diálogo amoroso también, con todas sus connotaciones y lo más importante, creo yo, es precisamente eso que mencioné al principio, acompañar y ser acompañado, esto lo dijo el maestro Raúl Mota, ¿verdad? Y esto permite establecer esta noción de comunidad, más que noción de comunidad, realidad comunitaria, donde la disidencia misma es parte precisamente de ese diálogo y bueno, pues es saber que de una manera u otra se ha participado en la resolución o en el aumento de las dudas, las interrogantes y la mirada de otros igual a nosotros, ¿sí? Quizá con una experiencia de vida no menor, sino simple y sencillamente colocada en el proceso mismo de la edad y del recorrido, ¿sí? Aunque también de pronto esto puede ser negado porque podemos encontrarnos compañeros, colegas en este colegio que van también marcándonos la ruta, ¿sí? Y eso es sumamente importante. Muchas gracias, profesor Paulín. Profesor Parra, ¿o quieres que vaya con Mota ahora? Quiero que vayas con Mota y Okay, que también hable Raúl. Perdón. Va, entonces, profesor Raúl Mota, ¿podría, por favor, darnos su opinión? No tengo que ser completo. En un live, voy a hacer un paréntesis. En un live dije que tener clase con Mota de crónica era increíble.
Y alguien me corrigió y me dijo, no tienes que especificar que es con el maestro Mota, porque si no, fuera de contexto. No, yo me suscribo a la primera, ¿no? Tener crónica con Mota me parece, pues, una muy buena experiencia. Bueno, a ver, creo para mí es una cosa, es una experiencia pues poética también, es una experiencia de alegría poder hacer este acompañamiento del que se habla, o del que siempre se habla en este proyecto, ¿no? Es decir, tratar de servir de mediador, una especie de trampolín psíquico o de acompañante de alguien que quiere de alguna manera, pues, revelar o pronunciar el misterio de su propia personalidad, me parece que ni siquiera puedo dimensionar adecuadamente la importancia que tiene, ¿no? Pero lo que sí creo es que toda experiencia y todo conocimiento pues debe ser compartido, ¿no? O no se llega a comprobar o a perfeccionar en esa soledad de la que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, también me gustaría, o lo que me gusta, pues, implementar en las clases es, pues, básicamente esta sensación de sí, se escribe solo, ¿no? Se escribe en soledad, pero la obra tiene que generar una comunidad, ¿no? Entonces, pues, en general es esa mi experiencia, ¿no? Es muy enriquecedora y es una experiencia. El conocimiento, el aprendizaje nunca es unidireccional, ¿no? Siempre es polisémico y siempre es compartido. Entonces, bueno, eso. Muchísimas gracias. Ahora sí, profesor Parra. Sí, cómo no. Preguntabas por el talento, ¿no? Y yo había comentado de que la experiencia del colegio, o sea, se parte de una experiencia del colegio porque evidentemente se ponen en juego algunos saberes que son susceptibles de ser transmitidos, de ser comunicados, ¿no? Hay unos saberes técnicos, hay unos saberes, hay una perceptiva literaria, ¿no? Hay unas teorías respecto de cómo se crea el artefacto el de narrativa, el de poesía, el de dramaturgia, el de ensayo. Pero hay otras experiencias propias del proceso que ya no son saberes. Y ahí es en donde el proyecto del colegio no se detiene en sí mismo, sino que trasciende y se va a comunicarse otro tipo de cosas. Y ahí es en donde se da la interlocución entre creadores. Yo entiendo el talento como un hecho potencial, como alguien que siempre está cambiando, que siempre se está desarrollando. Entiendo el talento como una suma coordinada y equilibrada de habilidades. Una persona que escribe con talento está poniendo en juego al mismo tiempo lo que sabe, su inteligencia, sus sentimientos, sus intuiciones, su sensibilidad, su percepción del mundo, su profundidad a la hora de calar esto que llamamos la experiencia de la realidad. Pero si bien es cierto que el talento es indispensable, no basta para escribir. Necesitas ponerlo en línea con el oficio. Y ahí es en donde las experiencias van y vienen de la mano de estructuras que son, como dije en principio, académicas, pero que después se van más allá, continúan en el pasillo, en la cafetería, en nuestra convivencia personal, porque uno siempre se está preguntando qué es el oficio. Entonces, uno puede enseñar algunas estructuras literarias, pero lo que verdaderamente es tu libro, tú eres la única que lo puede conocer y que lo puede explorar. Y lo que yo te puedo dar es una devolución respecto a lo que yo estoy escuchando o leyendo de ti y cómo discierno lo que tú estás buscando. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer como coordinador o como compañía de este proceso? Desarrollar y depurar mi sensibilidad para leerte fuertemente,
para leerte y escucharte con mucha fuerza. Y yo creo que eso es parte de lo que tiene más valor que se da en el colegio. El hecho de que haya escritores que ya hicimos o ya estamos haciendo nuestra contribución en activo a la tradición literaria y que estamos acompañando procesos de obra joven y diciéndole con toda fuerza y de la manera más generosa que sea posible, yo creo que es por acá y te sugiero que sea por acá y abre esta puerta y esta cosa no la viste y sobre todo, jamás abandonar el rigor, jamás ser complaciente y jamás abandonar la disciplina. Solo de esa manera el talento tiene sentido. Sí, y por eso precisamente hablaba yo de un acompañamiento amoroso, porque es una exigencia de correspondencia y un ejercicio también de humildad, no en términos morales, sino en el orden mismo de participar en comunión de este talento que menciona el maestro Parra y de esa condición del oficio también. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de sentarnos a escribir, de asumir la escritura, y en el diálogo es donde los modelos se convierten en un acompañamiento, no en una dirección y en una delimitación en el orden de hay que seguir la escritura desde esta perspectiva, sino encauzar el potencial individual en función de que el lenguaje sea el lenguaje de quien está escribiendo, no el lenguaje de quien en otras ocasiones o en otros lugares es el que censura, ¿no? Sino de aquel que está escribiendo. Y ahí viene este asunto de la generosidad en ambos sentidos. La generosidad de que podemos llamar alumno, para mí son colegas, son iguales, y la generosidad de quien está compartiendo el paso adelante que pudiera tener de pronto, ¿no? Si el conocimiento no se comparte, en efecto, es como los sueños. No son sueños hasta que no se realizan. Punto. Sí, por supuesto, claro. Y creo que para mí, creo que muchas personas que están en el chat, que estoy viendo que nos están escribiendo bastante, ahorita llego a sus comentarios, no se preocupen, creo que no me dejará de mentir que llegar a esta escuela, a este colegio, se volvió un sueño, ¿no? El poder cumplir metas personales o metas que a lo mejor en un principio no sabíamos que necesitábamos y que queríamos. Eso nos ayudó a este colegio y eso nos ayudaron los maestros y maestras que han ayudado como con esta carrera literaria que llevamos. Y hablando un poco de llegar a este colegio, a las personas que apenas nos encontraron, que no saben si empezar su camino con nosotros, ¿qué consejo les pueden dar? Pues que sí, que vengan con nosotros. Sí, esta es una escuela seria. Es seria en el sentido de todo lo que hemos mencionado. Sí, hay una capacidad intelectual, además de una capacidad creativa y un talento enorme en quienes estamos dentro del colegio de escritores, ¿sí? Y esto es justamente lo que queremos compartir. Sí, en efecto, que se unan a nosotros, ¿sí? En las modalidades que tenemos en este momento y las que también posteriormente se abrirán, ¿sí? Una vez que nos quitemos el cubrebocas, ¿verdad? Pero eso es lo que yo recomendaría, que sí se acerquen y no con la idea de que esto es una academia estrictamente hablando, sino que es, yo se lo he comentado al maestro Córdoba Yus en muchas ocasiones, esta es una escuela de sufis, esta es una escuela de sheiks, donde partimos de la experiencia personal para compartirla, pero el camino termina siéndolo cada uno de nosotros, cada uno de los alumnos, cada uno de los maestros, ¿sí? Y esto es justamente lo que termina por hacernos abrevar en el interior de un oasis. Muchísimas gracias, profesor Pablo. Sí, totalmente de acuerdo, profesor Parra. Voy a cometer la guarrada de pedirte que me repitas la pregunta. Que si está de acuerdo que quitaron las Maruchan. Estoy No, completamente en desacuerdo. ¿Por qué nos niegan a los gourmets los placeres más intensos de la vida? Por ejemplo. Exacto. No, si puede dar un consejo a las personas que apenas nos encontraron, no están seguros de inscribirse o no inscribirse o que no nos conocen en sí.
Bueno, como dijo el profesor Galván Paulín, el colegio está articulado a partir de varias modalidades, ¿no? Entonces, si tú le entras al colegio, pues vas a ver que hay un diplomado que pues, reúne las iniciaciones en diferentes géneros de la literatura, ¿no? Pero hay otras modalidades. O sea, a lo mejor si tú dudas si es pertinente para ti la experiencia o no, si, como dijo José Alfredo, somos de la estatura de tu vida o no, lo que a lo mejor la probadita podría ser tomarte un curso o meterte a un taller y empezar a trabajar y ver cuál es el enfoque que tenemos. Es muy curioso, pero en el ámbito de la literatura, pues hay un montón de discrepancias de cómo se emprende el camino de la creación. Y es curioso que en la escuela hay muchas semejanzas por lo que yo he podido ver, por lo que me consta, por lo que he podido presenciar, que los diferentes profesores constituimos un abordaje orgánico. Entonces, por ahí a lo mejor te metes al curso de Mota, porque hay un curso de Mota que imparte un profesor que ahorita no está aquí, y a lo mejor te gusta, ¿Cómo ¿no? armar tu porro? Sí, efectivamente. A lo mejor Con poesía. a lo mejor te parece, se llama el viaje astral. Y a lo mejor te interesa, ¿no? Lo que está trabajando, y a lo mejor pues te abre una puerta y esa puerta te abre otra puerta y tal. O sea, lo importante aquí es desacralizar y quitarle toda esta solemnidad al tema académico de que si me metí es como si fuera una carrera, ¿no? Es realmente una suma de experiencias y hay varias maneras de entrarle. De hecho, estar aquí presenciando esta conversación es ya una manera de entrarle. A lo mejor podría sembrarte alguna inquietud, alguna duda. Entonces, pues mi recomendación sería, pues, atender la curiosidad si es que te suscitó alguna, ¿no? Sí, por supuesto. Y dices algo muy importante que tienen que saber las personas, que no somos materias seriadas, ¿no? Uno puede empezar su camino por donde decida empezar su camino. No, tú decides tu principio, ahora sí que. Profesor Raúl Mota, que no tiene nada que ver en la materia de Mota. No, yo la voy a tomar esa materia. Ese El curso. profesor tiene la tiendita. El profesor puro que está fumando mota, ¿no? A ver, pues va un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, si ya estás escuchando este llamado, ¿no? Este canto, etcétera, pues hacer lo que hizo alguno de los marineros de Odiseo, ¿no? Lanzarse al agua original. Pues seguir un poco tu intuición, ¿no? Como decía pues un poeta, ¿no? La única manera de acallar una tentación, ¿no? Porque creo que también el talento es eso, una curiosidad, ¿no? Una tentación. No solamente un conjunto de saberes, ¿no? Sino también una necesidad, ¿no? Entonces, si ya estás teniendo esta tentación, pues la única forma de acabar con ella es sucumbir, ¿no? Doblarte frente a ella. Entonces, me parece que el proyecto del colegio no solamente atiende una serie de filosofías de composición o de instrumentaciones prácticas o teorías sobre cómo se articula cada uno de los sistemas literarios, sino que también transmite pues una mirada, una tradición, ¿no? Que es que pues la función, el telos de la literatura, el sentido de la literatura, ¿no? Es justo imaginarle un sentido al mundo, ¿no? Y por lo tanto, a la conciencia o al escritor o escritora que está escribiendo ese mundo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido
el colegio es una experiencia oracular casi, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y creo que es muy importante también decir que los tres son personas que están activos en el medio y participan en esto de la literatura y siguen publicando. Entonces, me gustaría que compartan con las personas que nos ven qué significa para ustedes tener un espacio donde puedan compartir estos secretos del oficio. De ser escritor, claro. Pues, en efecto, arrojarse al mar, desasirse del mástil y caer ante el encanto del canto de las sirenas, ¿sí? Esto es importante porque abordar más allá de las estructuras, del conocimiento literario y de las técnicas, lo que importa es cómo resuena todo esto en el interior de nuestro propio pensamiento y de nuestra propia creatividad para historiar el propio mundo, que al mismo tiempo es el mundo de todos, ¿sí? Y compartir a través de la aventura estética, de la aventura literaria, el recorrido vital que cada uno de nosotros tenemos. En ese compartir es donde encontramos precisamente el diálogo, el reflejo con el otro, aunque éste sea completamente disidente, ¿sí? Incluso que sea completamente opuesto, quizá en ocasiones nos permite abrir todavía más incluso nuestra propia forma de escribir. Y esto es justo lo que a mí me permite decirles a todos que sí, que participen de esta experiencia. Si quedan satisfechos o no, eso ya es un asunto que no depende del colegio, sino de la búsqueda de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Parra. Para mí es muy refrescante que tú te ayuda mucho a poner en perspectiva tu propio trabajo, que tú estés constante y permanentemente en contacto con obra joven, porque una cosa que tiene la obra joven o la obra del escritor debutante es un nervio y un vigor y se afinca sobre una serie de preguntas en donde pues no hay el aplomo de alguien que ya lo experimentó todo y ya se la sabe de todas, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los riesgos del escritor, como tiene que trabajar de maneras muy aisladas, y tiene que estar permanentemente en este diálogo consigo mismo, que rebota en las paredes de su propio taller solitario, pues el riesgo es el solipsismo y mirarte el ombligo y pensar que no hay más voz que la tuya y por lo tanto sentir que ya tienes algunos trechos recorridos. Entonces a mí me parece que está presente en los ejercicios de taller la saludable duda, ¿no? Siempre estar empezando como de cero, siempre preguntarse cómo se escribe, no una novela, mi relato. Y eso es algo que también te da humildad, humildad en el buen sentido, en el sentido directo, ¿no? Es decir, te aterriza y te hace pensar en tu trabajo no como la obra de un iluminado, sino como un oficio al que hay que pegarle, ¿no? Y además, pues creo también que esa horizontalidad que es respetar al otro, sea cual fuere su grado de iniciación en el proceso, y considerar que el otro también es una experiencia válida y que tú le puedas aportar al otro posibles soluciones a sus dilemas narrativos, pues también te vigoriza, ¿no? Porque eso que decíamos, el talento es como una especie de musculatura que siempre está en vías de desarrollo, ¿no? Sí, claro, y ahora que lo mencionas, creo que hay muchos alumnos y alumnas en el chat y podrán estar de acuerdo conmigo que cuando les entregamos trabajos y ustedes nos dicen, no, mira, es que esto lo repites mucho o tiendes a hacer esto, es como, claro, sí es cierto, por supuesto. Entonces, hasta que alguien más nos dice, no es que sabes que no es por ahí, es por acá, entonces ya todo empieza a tener más sentido y es como, ok, sí puedo escribir, solamente tiendo a hacer esto, ¿no? Muy importante. Muchas gracias, profesor. Profesor Mota. Bueno,
para mí este asunto de tener un espacio, ¿no? También es un espacio probatorio de tus propias teorías literarias que justamente serían ciertas si solamente se quedaran en tu experiencia, ¿no? Si solamente resonaran en ti, ¿no? Y sería justamente lo que hizo el profesor Parra, ¿no? Estarse mirando el ombligo y sacándose la pelusa, ¿no? Nada más. Entonces, y que además que esa mirada literaria tenga la capacidad de ayudar y acompañar al otro, ¿no? Es decir, es tener una construcción o una filosofía de composición te ayuda a tener algunas certezas, ¿no? Pero lo más importante es estar constantemente preguntándote si esa filosofía de composición tiene algunos contenidos de verdad, ¿no? Si puede allanar ciertas verdades. Y eso, como lo dije desde el principio, pues solamente se hace a través del acompañamiento. Es decir, el titular o la titular de alguna clase del colegio también va poco a poco pues complementando esta filosofía con el otro, ¿no? Con el colega, pues, con la colega a la cual estás acompañando, ¿no? Porque vamos a llamarle la materia prima del oficio literario, pues es la lengua, ¿no? Y la lengua es una cosa viva, es un organismo espiritual, ¿no? Que se va formando, pues, imaginalmente e históricamente con el habla no solamente de un individuo, ¿no? Sino de una colectividad. Y ese es el asunto, ¿no? Generar esa colectividad para que ese organismo vivo, ese organismo espiritual, siga en movimiento. Sí, claro, y aparte es Eso. interesante. Ay, perdón. Hay, Perdón, hay- perdón. hay algo muy importante en esto, y lo digo de esta forma. En este colegio no padecemos problemas de hinduismo. No hay vacas sagradas. No hay vacas sagradas, y eso es también muy importante, ¿sí? Así como somos una escuela seria, porque no somos una academia estrictamente hablando, tampoco aún nos asumimos en el contexto de las verdades absolutas, ¿sí? Así pues, entonces, que este sería un motivo más para que se sumen a nosotros, ¿no? Que entren al colegio, que participen de él, que caminen la experiencia. Finalmente, somos un instante para que la reflexión pueda prevalecer, pero somos ese instante, se mencionó la palabra trampolín también, sí, en efecto, también somos eso, aunque el trampolín a veces más bien resulte un trapecio, pero también estamos en ello, ¿no? Y eso es lo que a mí me resulta sobre todo apasionante, ¿sí? Completamente apasionante. Sí, sí, por supuesto. Y tomando un poco lo que decía el profesor Mota, creo que cada maestro y cada maestra tiene su filosofía. Entonces es interesante ver cuando no son las mismas, porque entonces tú empiezas a construir la tuya, ¿no? De acuerdo a lo que escuchas de cada quien. Entonces eso me parece que tú mismo construyes tu propia verdad de acuerdo a lo que aprendes y lo que va con lo que tú quieres expresar como escritor o escritora. Entonces es muy interesante eso que te da la escuela. Voy a pasar, porque tenemos muchísimos mensajes, al chat para leer las preguntas, porque esta conversación es tanto entre nosotros como con ustedes, pero no puedo leer cada uno de los comentarios. Sé que tenemos muchísimos saludos, muchísimas personas que quieren que sepan de alumnos y alumnas que están aquí en el chat y nos están viendo. Maestros, los invito a que después chequen el chat, porque en verdad hay muchísimos comentarios. Vamos a ver, porque creo que había uno hasta el principio de Joshua. A ver. Dice Joshua. Dice, hola. ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más se les dificulta al momento de escribir? Saludos.
No sé si alguien quiera tomar la pregunta y después pasamos con otra pregunta y alguien más contesta, o si los tres quieren contestar. Poner el guión largo. No sé dónde mierda está en el teclado, y eso es un problema para mí muy concreto. Que yo agradecería si alguien me tuviera la bondad de decirme. Respecto a cuestiones ya creativas, ¿sabes qué? Lo difícil es empezar. Cuando estás ante un nuevo cuento o ante una novela, empezar, darle los rodeos a la muralla de la cosa esa que quién sabe si es un castillo, una ciudad o una fosa o no sé qué es. Empezar ya adentro, la cosa fluye. Pero para mí lo más difícil es inaugurar un nuevo relato. Ok. ¿Alguien más quiere aportar algo o le quiere decir dónde está el guión largo? No, si no, me paso a la siguiente pregunta. No encuentro la que sigue. Muchísimos saludos. Aquí hay. Mira, en lo que le encuentras, sin pecar de pedantería ni mucho menos, también puede llegar el momento en el cual tal vez ya no lo entendamos como una dificultad, sino como un proceso que ya está integrado a nosotros. ¿El guión largo? Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno. Yo procuro obviarlo y pongo el guión corto, ya las editoriales... 2 guioncitos cortos. O las imprentas se encargarán del asunto, ¿no? Por ejemplo. Pero en este caso es como poder acceder a una especie de estado creativo, ¿sí? Donde de pronto una palabra o una oración, una frase, puede disparar, catalizar una serie de reflexiones que han estado con nosotros insospechadamente a lo largo del tiempo, incluso de manera invisible. Aquí estaría ese asunto de empezar, ¿verdad? Y entonces comenzar a recorrer lo que esto nos está diciendo y permitir sobre todo que esto se diga, más que oponerle obstáculos, permitir que esto se diga de una manera o de otra. Ya después vendrán otra serie de consideraciones, pero lo importante es eso, no ponernos trabas al inicio, no decirnos qué difícil va a estar, podría hacerlo, y si mejor decimos, y si lo abordo así o lo abordo así. Dejar que las cosas caminen y ya posteriormente haremos la talacha, como también se puede mencionar, ¿sí? Pero creo que es un asunto de valor también. Es un asunto en el cual tenemos que atrevernos. ¿Y por qué no decirlo de esta manera, verdad? ¿Por qué no quitarnos el juez de la ley que traemos en la espalda todos, verdad? Ponerlo en un rincón y escribir, incluso con lo que se tenga a mano, lápiz, pluma, computadora, en fin, todo ello, pero hacerlo, ¿sí? Y quitarse ese fantasma de que, ay, creo que he llegado a un momento de esterilidad absoluta, ¿no? Pues si eso es así, entonces mejor me salgo, me tomo un café, y quizá en el recorrido de la casa al café encuentre yo el camino para ello, porque es entrar a un ámbito, y el maestro Raúl Mota lo ha dicho, es entrar a un ámbito poético, a una manera de pensar otra, donde lo que tenemos que decir se va a tener que decir escribiendo, no hay más. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Va la siguiente pregunta. Dice Emma Mendoza. Se dice que algunos escritores tienen un ritual en su creatividad. ¿Esto es verdad? ¿Ustedes practican alguno? Profesor Raúl Mota, si quiere empezar. Yo hago yoga todos los días a las 6 de la mañana. ¿Es en serio? No. ¿Cómo que? Ha dicho 2 cosas hoy completamente falaces. ¿Viste? La otra... Más, he dicho más. Es que tiene amigos. Yo iba a decir que sean sus amigos imaginarios de sus historias, pero bueno. Bueno, a ver, hay
escritores que tienen alguna forma de sistema, ¿no? O algún sistema para pues tratar de pues, poner en palabras aquello que están en el interior únicamente palpando, ¿no? Ujú. Aquello que se mueve en el territorio de lo inefable, ¿no? A esta serie de pues de sistemas o demás, le podríamos decir disciplina, ¿no? Le podríamos también decir, Creo que se perdió el profesor. Está haciendo yoga. No sé. pues, Eh, me fui a hacer yoga. Escuchamos una Ya- de cada ya- 4 palabras. no, es demasiado su, su Sí, no respuesta es sé. tan secreta. Está en un mantra muy intenso. Así como se fueron las redes ayer, Ya volví, se ya va, volví. se va el profesor. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Ya. Bueno, decía que esto tiene también que ver con la pregunta anterior, ¿no? A mí lo que más dificultad me da es justamente hacer que mis personajes se diferencien de mi propia personalidad, ¿no? Eso me cuesta trabajo, ¿no? Diferenciar entre lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo con lo que le pasa al personaje, ¿no? Entonces, me parece, o sea, yo no tengo ningún tipo de ritual, sino lo que intento es justamente tratar de diferenciar, ¿no? ¿Dónde están los límites entre mi propia percepción y la libertad que deben tener los personajes, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, profesor. La siguiente pregunta es una pregunta que tiene muchas preguntas. Entonces está un poco larga, pero ahí va. Si no, me dicen, la vuelvo a leer. Dice Diego Cabrera, ¿qué opinión les da a ustedes y a la escuela que los dioses hayan mudado a los cómics historietas y que las historietas que narran sean los mitos contemporáneos? ¿La escuela enseñará la creación y apreciación del cómic? Gracias y saludos, un fuerte abrazo. Interesante pregunta. Bueno, pues yo arrancaría del manga, por ejemplo, ¿no? Que es finalmente no una literatura de la inmediatez, sino un ejercicio creativo y al mismo tiempo de ficción sumamente interesante, ¿no? Si la escuela impartirá o no este asunto, claro que podemos hablar de taller de cómic, en fin, pero creo también que esto depende de la intención creativa de cada escritor, ¿sí? Y más que esperar ser descubiertos para que se trasladen nuestras creaciones al ámbito del cómic, creo que en función mismo del lenguaje que este nos plantea, tendríamos que plantearnos sobre todo el sentido del diálogo y más que nada la propia necesidad creadora. Es decir, yo puedo ser poeta en un estado de ánimo muy particular, o puedo ser ensayista también en un estado de ánimo particular y un narrador en un estado de ánimo específico. Si esto puede atraerme de pronto a la condición de ser un escritor de cómic, pues también lo abordaré. En mi caso personal, no he estado en esa necesidad, quizá mi propio temperamento sea de otra naturaleza, pero haber mudado a los dioses al ámbito del cómic, pues es lo mismo que sucedió cuando los dioses se mudaron a la literatura, ¿verdad? No son más que otras formas de poder narrar. El maestro Mota lo dijo de una manera muy, muy clara, de mudar lo inefable al lenguaje. Y este lenguaje puede ser de muy diversa índole. Y ahí está incluido el lenguaje o la cinematografía, en fin. Aquí todo dependerá también de un orden de la honestidad
y un orden de la verdad personal también. Entendiendo que esa honestidad y esta verdad no son absolutas en el sentido de que están almidonadas o que deben de ser de tal o cual forma, sino que va buscando la manera de expresarse también, ¿no? Ujú. Así es. Yo quisiera incorporar un Claro. pequeño matiz, que es la pregunta que es muy interesante, la pregunta que se hace, tiene una afirmación implícita y es que los dioses se mudaron al cómic en forma de superhéroes. Yo me permitiría dudar de esa afirmación. En principio, yo siento que sería muy saludable y muy pertinente revisar ese punto de vista, sobre todo porque muchos cómics, o sea, no todos los cómics se pueden uniformar en un quehacer creativo o narrativo. Hay muchos cómics cuyos superhéroes son representaciones narrativas de lógicas absolutamente imperialistas y fascistas, y hay otros cómics que sí son mucho más abiertos a atrapar los símbolos modernos. A mí no se me olvida que después de que desdichadamente Marx y Nietzsche, entre otros, asesinaron a Dios en el siglo XIX, que Giorgio Agamben, el filósofo, dijo lo siguiente: Dios no murió, se convirtió en dinero. Y ahí, en la sociedad de consumo, habría que buscar sus mitos y sus representaciones. Me parece una idea interesante de rastrear, a ver en dónde uno encuentra sus particulares deidades. No me atrevería a afirmar que todos los dioses se movieron para allá, para el cómic, entre otras cosas, porque hay una gran diferencia entre el héroe y el dios, y hay una diferencia importante entre el héroe y el superhéroe, que deberíamos analizar. Entonces sí me parece que sería muy bueno que se hiciera junto con el taller de Mota, ¿no? El taller de cómic. Claro, por ejemplo, ¿no? O todo el referente mitológico, cómo termina por interactuar de una manera cotidiana con nosotros, ¿no? Y sí, en efecto, esta puntualización que revisa un poco este corte imperialista, que ya es también ideología, que ya es construcción del imaginario, ¿sí? Revisar justamente en qué medida también esto nos entrega una suerte de mirada distorsionada respecto al contexto mismo de esto que estamos llamando tanto el superhéroe como las divinidades mismas, ¿no? Aquí podríamos traer a cuento la figura de Tolkien, por ejemplo, ¿sí? Que representa claramente al héroe de mimetismo inferior como una metáfora del ciudadano común y corriente en la figura de los hobbits, ¿no? El héroe que no se sabe héroe, ¿no? Exactamente, que esa es finalmente la verdadera condición del héroe, ¿no? El que no se sabe héroe y que en el camino no descubre su heroicidad, sino que descubre su contenido humano profundo. Y ahí es donde intervienen justamente los dioses. Si se accede a la condición de superhéroe, quizá estamos ya en un contexto completamente distinto. Porque este corte imperialista también lo podemos ver en el realismo socialista, ¿verdad? Y no solamente el soviético. No solamente el soviético. Entonces, todo esto, como bien apuntó el maestro Parra, en un taller de cómic, por ejemplo, o en un taller de cuento, en un taller literario, entran en revisión, porque estamos articulados desde, creo yo, y no lo digo como una verdad absoluta, con dos figuras siempre interactuando, ¿no? La figura de la diosa, el contexto matriarcal, y la figura del héroe, que aparentemente es una figura patriarcal. La conjugación de ambos y el abrazo de ambos nos entregan la propia dinámica del relato y la propia dinámica de la historia. Y aquí sí habría que saber qué es lo que se quiere contar en un cómic, cuáles intenciones habría al contar un cómic, ¿no? La obra de Edgar Rice Burroughs, el Tarzán, por ejemplo, se convirtió en un discurso ideológico en contra del movimiento revolucionario de la Cuba castrista, ¿verdad? Y guevariana, y cayó en una perversión terrible. El personaje de este héroe, ¿verdad? De inicios del siglo XX, terminó por diluirse en una
en un permanente aleccionamiento en contra de cualquier forma de libertad, incluso de la conciencia, ¿no? Ahí es donde está justamente el asunto, que la literatura o el cómic no queden secuestradas ni por las editoriales, ni por los consorcios, ni por las ideologías. Creo que aquí lo que debe de privar siempre es la libertad que el propio lenguaje, sin pretenderlo como tal, nos exige. La libertad del lenguaje, porque esto está más allá también de nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer también un pequeño acote, ¿no? Una pequeña aportación. El asunto es que la poesía y el poema son cosas distintas. ¿A qué voy con eso, no? Es decir, la poesía es un fenómeno y el poema es un soporte, ¿no? Creo que en la pregunta también viene implícito si el cómic puede llegar a niveles literarios, ¿no? O puede haber poesía en el cómic, cosa que puede haber completamente mientras el cómic no se utilice de manera meramente comercial, ¿no? Sino que tenga una intención literaria, ¿no? Es decir, este asunto de los dioses, ¿no? El concepto de lo divino visto desde cierta perspectiva filosófica es una revelación ontológica, ¿no? Una revelación profunda del misterio de la personalidad, como ya lo había dicho antes, ¿no? Y el concepto del héroe, ¿no? El concepto del héroe en el mito, que el mito es el territorio de héroes y dioses, ¿no? Entonces, el concepto del héroe es aquel que tiene una revelación sagrada, ¿no? Una revelación divina, es aquel que tiene una conexión directa con lo sagrado, que en este caso sería una revelación poética, ¿no? Una revelación ontológica, ¿no? Entonces, es decir, el cómic puede ser literatura o arte, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, dependiendo de la intención de quién está escribiendo ese cómic, ¿no? Porque, bueno, a ver, el mito no es solamente una narrativa ficcional, ¿no? El mito es una representación narratológica de fenómenos psíquicos que devienen en conductas, ¿no? De verdades interiores, pues, ¿no? Uh-huh. Es el sueño colectivo, como dijo Jung. Exactamente, exactamente. Es un territorio compartido, ¿no? Además. Que es justamente el ámbito de lo sagrado en su manifestación. Eso es completamente. Entonces, los dioses no solamente están en los cómics, ¿no? Es decir, puede ser lo que una cultura aparentemente considera sagrado, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿no? Si una cultura considera sagrado el dinero, bueno, pues tendrá una fuerza divina, ¿no? En los miembros de esa cultura, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde las palabras de Agamben tienen sentido, ¿no? Completamente. Dios no murió, Dios se convirtió en dinero. Eso implica justamente un vínculo ontológico muy particular y el cómic puede estar al servicio de ello. Ahí hay un problema. Cuando la propia literatura entra al servicio de algo, entonces tenemos un problema, ¿no? Sí, cuando la narrativa o la literatura es servil, ¿no? Sirve a ciertos fines no meramente estéticos o de revelación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente la literatura es una especie de psicoanálisis poético, ¿no? Muchísimas gracias a todos fue muy interesante escuchar todo esto. Y voy a dejarlo aquí porque tenemos muchas preguntas, ya nos está acabando el tiempo. Entonces voy a llegar a las más que podamos, pero si no llegamos a sus preguntas, les voy a decir a los profesores que les contesten aparte. Sí, creo que podemos contestar en su momento. Ahí habría una dificultad de la escritura, también el tiempo, ¿verdad? Pero creo que bien podemos contestar estas preguntas a través de un chat o a través de correo electrónico, en fin. Sí, si no puedo juntar las preguntas. Si no puedo juntar las preguntas, ¿no? Sí. Y ya vemos. Pero a ver hasta dónde llegamos. Dice José Champán. Sobre las materias que imparten en los diplomados, ¿estas son más técnicas o más libres o ambas? Desde su perspectiva, ¿qué aspectos y habilidades mejoran o nacen y crecen en un alumno después de llevar algún diplomado? Está muy interesante.
¿Quieren que la vuelva a leer? Sí, Pues, por favor. Por Sí, favor. de entrada, esa es una perspectiva que en principio yo diría tendría que contestar a alguien que participó ya de la experiencia como alumno, porque la O sea, yo. perspectiva de nosotros es un poco lo que hemos venido planteando a lo largo de Ya sé, esta la primera conversación, ¿no? son dos partes. La primera parte la contestan ustedes y la segunda parte la contesto yo. Vale. Y dice, sobre las materias que imparten en los diplomados, ¿estas son más técnicas o más libres o ambas? Se puede ser técnico y libre al mismo tiempo, pero, o sea, porque la técnica te sirve para la construcción de un artefacto, ¿no? Y bueno, la libertad es la exploración que tú tengas, es la forma irrestricta como tú desates tus apetitos creativos. Pero yo diría, para ponerlo en otros términos, las materias que impartimos en el colegio son formativas e informativas. Entonces, sí hay unos saberes técnicos que se resuelven de maneras más o menos rápidas, como quien toca un instrumento musical, ¿no? Las reglas técnicas se aprenden rápido, pero después el desarrollo, la ejecución, la propia voz, el sentimiento, el estilo, todo eso se va decantando, se va trabajando, y entonces ahí pues fluyen las libertades de otros modos, ¿no? Y el orden de la experiencia también participa de esto porque desde la perspectiva muy personal podemos indicar dentro de la encrucijada infinidad de caminos. Y entonces las técnicas pueden participar de ello también, pero también esta experiencia que puede contribuir al cultivo del talento, a la expresión misma del talento, ¿no? Y ahí es donde yo sumaría otro elemento, y me voy a las luchas, ¿verdad? Hay técnicas y hay rudos, ¿sí? Y en ese contexto es una lucha permanente por establecer una suerte de equilibrio en tensión entre la técnica y el propio talento, ¿no? Sí, bueno, me suscribo, pues, generalmente hay dos tipos de saberes, ¿no? Los saberes pedagógicos y los saberes iniciáticos, ¿no? Creo que en las clases que se imparten en el colegio se van imbricando, se van trenzando, ¿no? Es decir, se empieza a lo conocido para acceder a lo desconocido, ¿no? Es decir, nadie puede escribir la obra de otro, ¿no? Nadie puede escribir tu novela, nadie puede escribir tu cuento, ¿no? Nadie puede encontrar las palabras que logren pronunciar pues aquellas cosas que te habitan, ¿no? Aquellas cosas que te motivan. Entonces, ese es como el sentido de aprender un oficio, ¿no? Ese es el sentido de aprender un oficio. Como decía Jung, ¿no? Que siempre digo que es el santo patrono del colegio de escritores, ¿no? Debes conocer todas las técnicas, ¿no? Pero cuando estés frente a un alma humana, sé solamente otra alma humana, ¿no? Así es. Exacto. Y yo sumo dos maestros más, con todo respeto, ¿verdad? Ahí metería a Ibn Arabi, ¿sí? Y a Sohrawardi finalmente también, ¿no? Dos miradas, y aquí lo vinculo con el contexto de lo iniciático y de la experiencia poética, en tanto experiencia religiosa incluso, ¿sí? Una experiencia de orden místico existencial profundo que nos va a permitir vincular ambos elementos. Y también lo traslado de esta manera. La técnica son los aparatos en el gimnasio. Dependiendo de qué es lo que queremos desarrollar o cuál es la necesidad que tenemos, ¿verdad? Recurriremos a determinados aparatos o a determinados instrumentos, ¿sí? Pero son eso, los aparatos y los instrumentos. Así como no se puede escribir la obra de otro, tampoco se puede escribir una obra exclusivamente a partir de la técnica, ¿no? Exacto. Y bueno, la segunda parte de la pregunta de José dice, desde su perspectiva, ¿qué aspectos y habilidades mejoran o nacen o crecen de un alumno después de llevar algún diplomado? Hay cosas que me perdí. Ay, perdón. Bueno, quedamos que le iba a contestar yo, pero ahí va. Esa la va a contestar el rey. Perfecto, no, adelante. Sí, pero también me perdí Pero si quieres, de la pregunta. sí, la vuelvo a repetir. Desde Sí. su perspectiva,
¿qué aspectos y habilidades mejoran o nacen y crecen en un alumno después de llevar algún diplomado? Yo creo que hace rato lo comentaba un poco, que te ayuda a observar los pequeños errores que cometes. Como que empiezas a caer en ciertas tendencias. Me acuerdo que de repente sonaba como muy repetitivo porque usaba como el IA en muchas palabras o el ABA en muchas palabras cuando no debería ser así, o en el texto no lo podía cambiar para que no sonara así de repetitivo. También creo que me di cuenta, porque en el diplomado tomas muchas materias y te vas dando cuenta de que puedes escribir en otras áreas de la literatura y no necesariamente en por la cual entraste al diplomado. Entonces, eso es muy interesante de descubrir, porque, por ejemplo, creo que una de las que nunca pensé escribir fue crónica. Entonces, crónica fue algo muy interesante de descubrir, porque no es algo que en algún momento pensé, no es algo en lo que yo dije me voy a dedicar a eso, pero ahora sé que tengo las herramientas para poder dedicarme a escribir una crónica, ¿no? Ya el profesor Mota me dirá si la puedo publicar o no. Pero es muy interesante descubrir eso, que te vas dando cuenta de que tú mismo te puedes editar, porque es algo que dijo el profesor Parra al principio. Nosotros les damos las herramientas, el colegio es como cómo empezar, pero decía Paniagua en una ocasión, en algún momento ustedes tienen que volar, ¿no? Nosotros los podemos acompañar hasta cierto punto, pero después de ahí... ¿En la clase de Mota? No, en otro en crónica, sí, en crónica con Mota, en algún momento pues tienes que volar, ¿no? Eso es fe poética. Sí. Y pero sí, es interesante ver cómo empiezas y cómo terminas, porque sí hay un antes y un después, y en cada materia se va a notar eso. En cada materia se llega un momento en el que empiezas de una forma y a lo largo de las sesiones vas analizando cosas que tú mismo cuando lo lees en voz alta dices, no, ya sé qué va a decir el profesor en esto. ¿No? Yo hasta escuchaba lo que me decían a veces y decía, uy, ¿van a decir qué? Andrea, estás repitiendo aquí. Entonces yo decía, bueno, lo voy a editar antes de que me digan algo. Y ya empezaba a tener más sentido las cosas. Pero yo creo que ustedes también lo notan, ¿no? Cuando un alumno empieza, cuando termina la materia, sí se ve un cambio. O sea, en alguna forma, en algún aspecto, el alumno o la alumna cambió. No creo que todos se queden igual. Creo que hasta el que no quiere escribir y se mete, porque pues es parte del currículo de esa materia, termina aprendiendo algo. Yo, entrevistando a algunos de los alumnos y alumnas que tuve la oportunidad de entrevistar, unos me decían, es que yo había una materia que yo ni quería tomar y ahora ya tengo todo algo súper producido para poderlo publicar. Yo decía, mira, ¿no? Qué cosas tan interesantes, donde te rehusas a aprender sobre una materia, pero te gana, porque aparte de los profesores y los maestros y maestras, te inspiran a querer escribir sobre esa materia. Entonces es algo muy alentador como escritor, saber que tienes las bases de diferentes materias para que tengas una gama de cosas que escribir en la literatura. Entonces eso es mi pequeña aportación a las habilidades y los cambios que hay y cómo creces a lo largo del diplomado. Y bueno, antes de terminar, antes de despedirnos de todos, me gustaría hacerles una pregunta que me hacen mucho en las redes. Y sí me gustaría que cada uno me contestara. ¿Qué beneficio hay de estudiar con nosotros? Aprender a perder la virginidad. Las convicciones, aquí la virginidad son las convicciones que tenemos acerca de nuestra obra para reconocer que hay otros caminos, otros senderos, y que qué bueno que lo hicimos de esta manera, porque entonces nos abrimos de lleno a nuestro propio talento con las herramientas que podemos obtener en el Colegio de Escritores. Yo contesto la pregunta de esta manera. Muchas gracias. Profesor Parra. El beneficio, pues, calibrar los instrumentales del propio decir, pero en principio, ¿no? En principio, así como en primera instancia, lo primero que se va a notar.
Y después, en última instancia, es encontrarte a ti mismo como voz en el fondo de un proceso creativo, que es un proceso vital para ti, más allá de que publiques o no publiques, y hacer de la angustia y el daño psicológico una virtud artística. Muchísimas gracias, profesor Mota. Los beneficios. Hay muchos beneficios a la salud, ¿no? Si te inscribes, si te inscribes en el colegio de escritores, ¿no? Bueno, a ver, creo que el beneficio más grande que yo le veo es básicamente, pues, desarrollar una mirada que sea una mirada en el mundo, una forma de mirar el mundo, de habitar el mundo que sea expresable en palabras, ¿no? Es decir, una identidad lingüística, la revelación de esa serie de intuiciones que forman parte de tu personalidad, ¿no? Entonces, eso sería para mí. Aprenderse a mirar a uno mismo, ¿no? Para poder entonces mirar el mundo. Claro, sí, por supuesto, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estarnos acompañando. Solamente me queda darles un par de infomerciales. Primero que nada, estamos celebrando que acabamos de pasar los 3,000 seguidores en Facebook. Entonces, para celebrar hasta el día de mañana, para nuestros diplomados de creación literaria que empiezan en enero, no hay costo de inscripción. Se pueden inscribir sin pagar la inscripción, pueden apartar su lugar con 500 pesos y eso se abona a su primer mensualidad que empieza hasta enero y eso lo pagan los primeros 10 días de enero. Entonces, si quieren más información, si son alumnos o alumnas, si conocen a alguien más que se quiera inscribir o si son exalumnos y exalumnas, díganles que vengan a Facebook, que nos pregunten por inbox y les damos toda la información para que se puedan inscribir y aprovechen esta promoción de 0 inscripción. Entonces, ayúdenos a correr la voz. Muchísimas gracias. Ese es el infomercial número 1. El infomercial número 2 justamente es sobre los diplomados. El 19 de octubre voy a tener una conversación con las maestras de los diplomados. Entonces, vengan a platicar con nosotros, a hacer todas las preguntas que tengan, inviten a las personas que estén interesados en tomar el diplomado. Y bueno, empiecen a escribir, a construir esa disciplina de la que estábamos hablando. Maestros, si quieren cerrar con algo antes de irnos. Bueno, pues en mi caso una anécdota personal. Amén del ámbito narrativo en el que me inscribió mi madre con sus relatos, mi formación literaria corrió también de la mano de 2 escritoras mexicanas, Amparo Dávila y Esther Celis. Me enseñaron todo lo que sé del oficio literario. Así pues que hay que ir a esta conversación con las maestras el 19 de octubre, ¿verdad? 19 de octubre a las 7 de la noche por Facebook. Sí, hay que estar ahí porque eso es fundamental también. Profesor Parra, profesor Motra, ¿algo que quieran decir? Nada, si ya encontraron el guión largo, lo ponen en los comentarios, es todo. Para hacer copy-paste. Sí se pusieron, o sea, te reirás, pero sí lo pusieron, ¿eh? No, yo espero que sí. El que dé con la respuesta primero gana un electrodoméstico. Uy, no, bueno. Sopa Maruchan, maestro. Sopa Maruchan. No hay que olvidarla. El electrodoméstico. Una dotación Ahora es Sopa un bien preciado, ahora que está prohibido. Profesor Mota. Bueno, a mí me gustaría cerrar nomás con una frase, ¿no? Si me preguntan qué es mi poesía, debo decirles que no sé. Pero si le preguntan a mi poesía, ella les dirá quién soy yo. Excelente. Wow. Excelente. Excelente. Buenas palabras para terminar esta charla. Muchas gracias a todos. Entren en la rifa del electrodoméstico. Sí. De hecho, ahí había un chico que dijo, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero sí puso cuando preguntaste la pregunta, que qué había preguntado, dice, ay, si yo hubiera hecho eso, pero no me acuerdo quién es ahí, debe decir.
Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias a todos por dejar sus comentarios, sus saludos, sus buenos deseos, sus preguntas. Ya las estarán leyendo los profesores. Gracias por acompañarnos. Tengan una bonita noche. Cuídense mucho y bueno, nos vemos el 19 de octubre. Adiós. Chao. Bye.